Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video RWBY no me pertenece. Todos los derechos pertenecen a su creador, Monty Oun, y es distribuido por Roser Teeth. Date Alive no me pertenece. Todos los derechos pertenecen a su autor, Xi Tachibana. El anime fue distribuido por AIC Plus, Production in Staff. Actualmente, el estudio es GX Toys. ¡Qué bonito espectáculo!, dijo Jan, levantándose y estirando los brazos. ¿Vamos a despertar ya o tenemos que llamar a Hypnos para que nos despierte? Siéntate, Xiaolong. La voz de Wei sonó junto a Jan, lo que hizo que la rubia mirara a la heredera con una ceja levantada. Hypnos dijo que tendremos que sentarnos aquí 6 horas y media, y según mis cálculos, solo llevamos 1 hora y media. Entonces tendremos que quedarnos aquí otras 5 horas, dijo Blake con un suspiro de cansancio. No creía que pudiera soportar las travesuras de su compañera por mucho más tiempo. Bueno, al menos míralo desde el lado positivo, dijo Ruby con una sonrisa radiante, sin importarle en absoluto tener que quedarse allí. Al menos estamos durmiendo ahora mismo. Más vale que despertar sin sentir mareos sea real, dijo Ren mientras se sentaba en una posición más cómoda. La primera imagen que pudieron ver desde todos lados fue un día nublado y lluvioso, extremadamente lluvioso, básicamente un diluvio sin importar cómo lo miraras, y en medio de ese día lluvioso no estaba otro que Jaune Schne, quien intentaba cubrirse usando una mochila. Espero que no lleve ningún aparato electrónico, dijo Blake con una mueca. Recordó como un día, en secundaria, intentó usar su mochila para protegerse de la lluvia. Sin embargo, se había olvidado de la laptop que llevaba dentro, y cuando lo recordó, ya era demasiado tarde. Por otro lado, gracias a eso ahora soy experta en impermeabilizar mis cosas. Se va a resfriar, dijo Pirra preocupada. Me pregunto qué tan lejos estará de casa. Desesperado por refugio, el niño corrió al primer lugar que pudiera ofrecerle cobertura, al menos uno donde se viera obligado a comprar algo para poder permanecer un rato más. Tras cruzar la puerta del templo, Jaune corrió a toda prisa hasta llegar bajo un árbol lo suficientemente frondoso como para cubrir toda la lluvia, salvo alguna gota ocasional. Allí comenzó a secarse el agua del uniforme. Tantos recursos y no puede llamar a su hermana para que lo recoja, dijo Nora, suspirando y mirando a Weiss con decepción. Desperdiciar recursos militares solo para evitar mojarse con la lluvia. Godwich repitió las palabras de Nora de otra manera. Yo personalmente lo echaría del barco si me lo pidiera. El pronóstico ha fallado mucho últimamente, dijo Jaune antes de volver la mirada al cielo nublado. Dijeron que solo había un 10% de probabilidad de lluvia. Ah, pero verás, si hay un 10% de posibilidades, eso significa que si el día se repitiera 100 veces, solo en 10 de esas ocasiones llovería, dijo Nora con su mejor imitación de un tono de voz antiguo y sabio. En otras palabras, eso significa que no llevar paraguas estuvo bien. Eso y que el pronóstico del tiempo suele ser bastante malo, dijo Weiss, recordando el día que pensó que sería un buen día para ir a nadar porque el pronóstico era solo de nieve. A menos que sea una ola de calor, dijo Ospin, con aspecto cansado solo de pensarlo. Por alguna razón, nunca se equivocan con eso. Mientras miraba con curiosidad el exterior del templo, el sonido de un pie pisando sobre el agua llamó su atención. También te gustarán. Al darse la vuelta, Jaune vio a una chica. Su rostro no era visible debido a la enorme sudadera con capucha y orejas de conejo que llevaba. Aparte de la sudadera verde, su única característica era la presencia de una marioneta de conejo en su mano. ¡Qué visión tan extraña!, comentó Ospin con sospecha. Por un instante se preguntó si la chica era un espíritu como Toka, pero lo descartó rápidamente al ver que no había un terremoto espacial. Pero no ocurrió cuando apareció por tercera vez. Esa chica es incluso más bajita que tú, Weiss. Yang señaló con diversión, lo que hizo que la heredera guardara silencio. Vaya, cuánto te molestó ese comentario. Weiss, sin embargo, sentía la victoria en silencio. No había muchas chicas más bajas que ella y de la misma edad, así que se alegró de que alguien guardara silencio. A mitad de un salto, la chica se desplomó repentinamente.
En el momento en que impactó contra el suelo, la marioneta que llevaba en la mano salió volando y Jaune corrió a su lado para ayudarla. «¡Oye!», exclamó Jaune mientras se dirigía hacia ella. Al ver que no se levantaba, se arrodilló a su lado para ayudarla. Sin embargo, al hacerlo, la chica se levantó del suelo con las manos, dejando al descubierto su rostro. «Gracias a Dios. ¿Estás bien?». Cabello castaño. Ruby notó que algunos mechones de cabello se desprendían de la sudadera mientras la chica caía al suelo. La niña se quedó quieta por unos segundos, luego notó a Jaune y procedió a alejarse de él hasta llegar a un árbol contra el que chocó y que la hizo detenerse. Dijo Jaune sorprendido antes de dar un paso adelante. «Por favor, no me toques», suplicó Velvet, sorprendiendo a Jaune con una expresión de terror. «Por favor, no me hagas daño». 3 Terciopelo. Los estudiantes y los profesores exclamaron sorprendidos por la imagen, pero más preocupados al ver lo aterrorizada que estaba la niña por Jaune a pesar de que él no estaba haciendo nada. «Por alguna razón, tengo un mal presentimiento sobre esto», dijo Weiss. Sentía que los días anteriores en que Fraxinus tuvo que lidiar con Toka estaban a punto de repetirse. Con eso, los dos se quedaron en una mirada fija con Jaune luciendo confundido mientras Velvet lucía asustada, todo mientras estaban bajo la mirada del cachorro que Velvet tenía en su mano. La siguiente escena que se muestra no es de los dos adolescentes, sino de una puerta cerrada que Toka abre rápidamente. «¿Por qué?», preguntó Weiss con expresión confundida. «¿Por qué pasamos de un pequeño misterio a ver el rostro de Toka, así como así? ¿No deberías al menos mostrar cómo Velvet y Ark tomaron caminos diferentes?». «Supongo que es un misterio», dijo Blake antes de notar algo. «Por cierto, ¿por qué llamaste a Velvet por su nombre y a Jaune por su apellido? Lo conoces mejor que a Velvet». «No sé su apellido», dijo Weiss con una sencillez que hizo que todos la miraran con sorpresa. «La única clase que compartimos es historia, y ella sale corriendo cada vez que entro en una habitación». «Ah, cierto, ella no sabe que eres diferente a tu padre», dijo Blake, recordando que tenía el mismo problema con Weiss, solo que en su caso era más agresividad que miedo. «Jaune», dijo Toka al abrir la puerta. «Hice estas cosas llamadas galletas». Dicho esto, se dirigió al lugar donde estaba Jaune y, con agresividad, puso toda la caja de galletas allí. «Todos en la cocina me ayudaron a hacerlas, y este es el resultado». Se mostraron las galletas a todos. Eran círculos sencillos y no parecían quemados. Encima tenían dibujos, caritas sonrientes, estrellas, corazones, etc. «Parece que Toka aún no ha descubierto su amor por las galletas y las fresas», dijo Jan mientras miraba a su hermana con una risita. «Si tuvieras que elegir una para no volver a comer en tu vida, ¿cuál elegirías? ¿Por qué tienes que hacer estas preguntas tan difíciles?», dijo Ruby antes de suspirar y pensarlo. «No te molestaré pensando en todo el diálogo de anime que pasó por su cabeza, así que aquí está su opinión final. Galletas, porque hay más cosas con sabor a fresa que con sabor a galleta. Por favor, pruébalos», dijo Toka emocionada, sin notar las miradas de sorpresa de todos en la sala. «De acuerdo». «Gracias», dijo Jaune con un tono incómodo, antes de notar cómo Blake abría la puerta con más suavidad. «Belladona». Jaune hizo que Toka también la mirara. «Agotarse. No dejes que Toka y Stalker Blake interactúen, líder intrépido», exclamó Nora mientras hacía gestos con los brazos como si alejara dos cosas. «Me gustan las explosiones, pero si alguna vez hubo algo demasiado explosivo, es esto. Seguro que se llevarán bien, guau. Ni siquiera puedo creer mis propias palabras», dijo Pirra asombrada. Pensar positivamente en este caso le parecía una gran mentira. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Toka con tono amenazador mientras agitaba los brazos. «¿Otra vez buscas pelea? Cúbrete, Jaune». Blake caminó hacia donde estaba Jaune y dejó algo sobre la mesa. Tras hacerlo, hizo una ligera reverencia y dijo: «Lo siento», dejando a Jaune y a Toka paralizados. «Oh, gracias, Oun», dijo Blake con un suspiro de alivio. Se está disculpando con ellos. Ahora pueden ser, bueno, no amigos, pero al menos no intentarán matarse, así que lo acepto.
Lamento amargarle la fiesta, señorita Belladonna, dijo Ozpin mientras miraba a las dos chicas con expresión preocupada. Pero parece que se está disculpando con el señor Schne, no con Toka. Bueno, vale, no se construyó en un día, dijo Jan mientras miraba el rostro desanimado de su compañero. Aunque sé que una disculpa no es suficiente, continuó Blake después de que ninguno de los dos lo interrumpiera. ¿Por qué la supergenio se disculpa con Schnee-kun en su primer día de regreso? Preguntó Nebula mientras observaba la escena con una ceja levantada. Quizás la esté amenazando con algo. Susurró Deu, preocupada. ¡Qué tontería!, decidió Octavia añadir su frase favorita. Sabes, más que molesto, estoy preocupado, dijo Weiss, mirándola con extrañeza. Pero a ninguno le preocupa que, al parecer, solo pueda decir 3 palabras en un orden específico. Probablemente ya estén acostumbrados, dijo Jan, restándole importancia. Lo que me preocupa es por qué los 3 solo asumen lo peor de Jaune. Así son la mayoría de los rumores, dijo Pirra con resentimiento. Jaune, al oírlos, levantó la mano para que Blake se detuviera. Acepto sus disculpas, así que dejen de inclinarse, dijo Jaune mientras observaba al trío, mientras Blake lo miraba con indiferencia. Todo salió bien, ¿verdad? En respuesta, Blake agarró a Jaune por la corbata, lo que provocó que el niño pareciera sorprendido mientras Toka se asustaba en el fondo por lo que estaba sucediendo. Pero no puedes engañarme, dijo Blake con un tono repentinamente serio. ¿Eh? ¿Engañándola? ¡Qué raro!, dijo Ruby con un tono de voz sorprendentemente vacío y extraño. No recuerdo que lo besara nunca, ¿olvidé algo importante o solo está diciendo cosas? Ruby? Preguntó Weiss a su compañera con un tono incómodo. ¿Está todo bien por ahí? Es una pesada, declaró Ruby, inflando las mejillas. Ni siquiera ha salido con él y ya lo reclama. Es una pesada. Oye, no toques a Jaune, exclamó Toka furiosa, golpeando el escritorio de Jaune con las manos. Recibí informes de que estabas aquí, pero ¿por qué estás aquí?, preguntó Blake mientras fruncía el ceño a Toka. Porque necesita estar bajo vigilancia, dijo Ozpin mientras tomaba un sorbo de chocolate caliente, que tomó tras imaginar que habría sido bueno. También porque necesita educación. Vamos, ¿para qué sirve eso?, preguntó Jan mientras intentaba sermonear a Toka. Perdió sus poderes y ha demostrado ser amigable. Déjala un poco libre. Si bien entiendo su punto de vista, señora Xiaolong, estoy de acuerdo con las medidas que están tomando, dijo Godwich con tono educado. Parece ser la primera vez que se sellan los poderes de un espíritu. No sabemos si pudo recuperarlos o si aún puede causar terremotos espaciales, continuó Ozpin con la explicación de Godwich. Así que, hasta entonces, necesitan que la vigilen con la mayor frecuencia posible. Eso no es asunto tuyo, dijo Toka con un tono más agresivo. Con un bufido, cogió su caja de galletas del escritorio y se la ofreció de nuevo a Jaune. Ahora, ignórala y prueba mis galletas, Jaune. Una vez más, se mostraron las galletas que Toka había presentado, pero esta vez se colocó otra caja de galletas al lado. El diseño de las galletas era como el de un dominó, no tan bonito como el de Toka, pero sí bastante elegante y formal. Si quieres galletas, te he preparado algunas, dijo Blake con su habitual tono neutral. Ruby sintió un repentino tique en la ceja mientras seguía sonriendo. Para un ojo completamente inexperto, podría parecer tranquila, pero cualquier otra persona podría notar que estaba sucediendo todo lo contrario. Jan. Blake llamó a la hermana de la niña con expresión preocupada. Tranquila, todo va a estar bien, dijo Jan, restándole importancia a las preocupaciones de su pareja. En el peor de los casos, imagínala como un chihuahua enfadado. No va a pasar nada malo. Toka se quedó en silencio por unos segundos antes de mirar a Blake con enojo. No me copies, exclamó Toka mientras Jaune parecía sorprendido. De hecho, completé el mío antes que tú, respondió Blake, negándose a cederle terreno a Toka. Pero los míos son más lindos, ¿no te parece, Blake?, preguntó Ruby, mientras le dedicaba una sonrisa empalagosa a Blake. Parecen animalitos adorables.
Ese sí, son mucho más lindos, dijo Blake mientras le dedicaba a Ruby una sonrisa ligeramente incómoda. Esa chica, dijo Nora mientras negaba con la cabeza, divertida. ¿Puedes creer que exista gente así, Renny? Ren miró a Nora unos segundos antes de volver a mirar la pantalla. Quería comentar sobre el incidente de la enfermera, pero pensó que sería más prudente actuar como si nunca hubiera sucedido estando cerca de Nora. Realmente no quería volver a vivir la experiencia. Cállese, dijo Toka enfadada antes de coger una de las galletas de Blake. Tus galletas no van a saber bien. Dicho esto, Toka se llevó la galleta de la mano a la boca. Tras mordisquearla unos segundos, emitió un sonido de satisfacción al sentir el sabor. Blake, en respuesta, la miró en silencio. Su mirada hizo que Toka comprendiera lo que hacía. Entonces supongo que saben bien, dijo Pirra mientras soltaba una risita ante la reacción. Estuvo a punto de comerse todas las galletas ella sola, dijo Jan mientras mostraba la cantidad con 2 dedos. Lo cual habría sido mucho más preciso para el Ruby que tenemos aquí. Jan, gritó Ruby avergonzada. Oye, solo digo la verdad, hermana, dijo Jan riéndose de la cara de su hermana. Nunca había oído hablar de alguien que comiera tantas galletas como para entrar en coma alimentario. No son nada del otro mundo, dijo Toka con tono poco convincente antes de tomar su caja de galletas y acercarla a la cara de Jaune. Jaune, date prisa y cómete mis galletas. Deberías comerte el mío, dijo Blake mientras recogía su caja, igual que Toka. Estoy seguro de que puede comérselos a ambos sin problema, dijo Ozpin sin pensarlo mucho. Eso fue antes de que Kodwitch le pusiera una mano sobre el hombro y lo mirara con lástima. ¿Qué? Ahora es cuestión de orgullo, declaró Jan mientras se frotaba las manos y sonreía. ¿Qué elegirá el suplente de Vomit Boy? ¿Y qué tan jodido lo dejará esa respuesta? Creo que la peor opción sería no elegir a Toka. Blake votó, pues ya podía imaginar la ira de la chica y que la obsesión de la otra solo crecería. Un escalofrío le recorrió la espalda con solo pensarlo. También está el problema de Blake. Ya la oíste, no quiere que Jaune la engañe. Por lo que sabemos, podría estar dispuesta a tirar todo el asta en un abrir y cerrar de ojos. Estoy de acuerdo con Pirra, dijo Ace asintiendo lentamente. Ahora mismo, el problema más urgente es el otro de Blake. Lo que está sucediendo. Jaune los miró en silencio, consciente de que, eligiera lo que eligiera, se desataría una pelea en el aula. Así que optó por lo seguro y se comió las 2 galletas a la vez. Ambas están deliciosas, dijo Jaune con nerviosismo, intentando apaciguar el conflicto y contentar a las 2 con su decisión. Líder intrépido toma su realidad y la sustituye por la suya. Declaró Nora, actuando como si fuera una especie de comentarista deportiva. ¡Qué magnífico trofeo de nuestro líder intrépido! Ese título no le queda bien a esta versión de él. Oh, así que eligió el camino del cobarde, dijo Jan con una risa exagerada y una sonrisa. Está bien. Estaba entre la espada y la pared, así que no había una opción correcta. Ahora ninguno de ellos puede pelear por esto, dijo Ace con un suspiro de alivio. Se comió el mío un poco más rápido, dijo Toka rápidamente en un intento de mostrar superioridad. Se comió el mío antes por 0,02 segundos, respondió Blake, con una expresión neutra que se convirtió en una mueca de disgusto. Ah. Sus delirios eran más fuertes que los del nuevo mundo de Fearless Aether. Gritó Nora con un poco de pánico. Debería haber imaginado que encontrarían la manera. Weiss se llevó la mano a la cara, decepcionada consigo misma por no haber podido predecir nada de esto. Se los comió al mismo tiempo, no tiene sentido pelear por todo esto. ¿Qué dijiste? Exclamó Toka lista para iniciar una pelea contra Blake en cualquier momento. Sin embargo, antes de que cualquier tipo de pelea, ya sea una pelea de gatas o una pelea nuclear, pudiera suceder en el medio de la escuela, la puerta del salón de clases se abrió revelando nada menos que a Cardin. Un desconocido me acaba de regalar unas galletas. ¿Te apetece una? Le preguntó Cardin a Jaune desde el otro lado del aula, con una bolsa en la mano y el teléfono en la otra. Al fin y al cabo, mi novia no puede comérselas. Nunca me había sentido tan aliviada al ver algo tan patético, dijo Ruby mientras se secaba el sudor de la frente tras el final de la situación.
Si mi hermanita de verdad comenta esas cosas, eres patético, dijo Jan, cruzándose de brazos y negando con la cabeza antes de sonreír. Es la distracción perfecta para que el chico vómito huya lo más rápido posible. Este universo entero le queda bien a Cardin, dijo Blake riendo entre dientes. Ni siquiera me sorprendería que tuviera una novia falsa con esa personalidad. Toda la clase lo miraba con una mezcla de emociones que iban desde la vergüenza ajena hasta la confusión. Nadie lo miraba con asco, aparentemente este sentimiento había sido sustituido por pura lástima por lo solo que se sentía. Jaune debería intentar hacer algo al respecto, dijo Ace con cara de disgusto. No creo que sea saludable que haga eso. Oye, hay gente en nuestro mundo que lo hace todo el tiempo. Estoy segura de que estará bien, dijo Blake, restándole importancia al asunto, aunque olvidándose de mencionar que ella era así a los 13 años. Hay cosas que nadie debería saber jamás. Luego pasamos a un día lluvioso, en medio de la pequeña tormenta estaba Jaune una vez más con algún tipo de paraguas para protegerse de la lluvia. Dijeron que hoy tampoco llovería. Se lamentó Jaune mientras intentaba cubrirse con un brazo. Mientras corría bajo la lluvia, Jaune atravesó el mismo puente que antes y, por lo tanto, pasó por el mismo templo que la última vez. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Si me engañas una tercera vez, quizá descubras que aprendo despacio, bromeó Jan sobre la evidente confianza ciega que Jaune tenía en el informe climático. Debería empezar a pensar en traer un paraguas de todas formas, dijo Ruby, poniéndose una mano bajo la barbilla. Quizás entonces, una escena romántica podría acabar ocurriendo. Ya podía imaginar a Jaune y Toka caminando juntos bajo la lluvia. Los dos se acercaban lentamente a medida que la lluvia arreciaba. Era una escena tan romántica. Un momento. Por un momento pensé que me gustaba Jaune, pero si es así, ¿por qué me imagino a Toka y a ese Jaune en lugar de a Jaune y a mí? Ruby lo pensó unos segundos antes de concluir. No estoy enamorada. Solo me gusta shippearlos. Al pasar corriendo, Jaune no pudo evitar detenerse y retroceder un poco, mirando el templo una vez más, olvidando que llovía. Se quedó allí unos segundos hasta que un recuerdo apareció en su mente. En el recuerdo, Jaune estaba mirando a Velvet que se había alejado, sin embargo, en lugar de parecer confundido, tomó una marioneta y caminó hacia ella. Por fin volvemos a esto, dijo Blake con un suspiro de alivio. Pensé que esto nunca tendría respuesta. Más le vale que no esté enamorada de Jaune. Ella tiene a Toka, dijo Ruby mientras hacía pucheros a la chica que, para algunos, sería más adorable que ella. Pero no para Ruby. Oh, ¿qué pasa, hermana? ¿Estás celosa? Preguntó Jan con tono burlón. Para nada, explicó Ruby con una gran sonrisa. Simplemente me gusta la idea de que se diviertan, los shipeo, como dirían algunos. Igual que tú. Las palabras de Ruby hicieron que todo el cuerpo de Jan se tensara de repente. Oh, ¿podrías contarnos más? Preguntó Nora, inclinándose hacia las chicas con interés. Claro. Cuando éramos más jóvenes, a Jan le gustaba este programa. Había un chico y una chica. La chica se parecía mucho a Jan y le encantaba shippearlos. Jan se abalanzó sobre su hermana para intentar callarla, pero el resto del equipo logró detenerla. Siempre decía, se merecen estar juntos, necesita una novia tan guapa como ella, es fantástica. ¿Qué pasó entonces? Preguntó Nora con interés mientras se unía al resto de Ruby para detener a Jan. Bueno, al final el tipo terminó con otra chica, dijo Ruby encogiéndose de hombros. Se encerró en su habitación durante una semana más o menos antes de que papá la sacara de allí. Jan había dejado de forcejear y, en cambio, parecía increíblemente agotada. Algunos de los presentes incluso podrían jurar que su cuerpo había perdido todo su color mientras una especie de luz mágica brillaba sobre ella. Mientras tanto, el resto de la sala parecía entre muy divertido y ligeramente divertido. «¿Esto es tuyo, verdad?», preguntó Jaune mientras le devolvía la marioneta a Velvet. La niña extendió los brazos, dudó un segundo antes de tomarlo y, sin decir nada, se lo puso. Luego extendió el brazo, haciendo que la marioneta hiciera cara de Jaune. «¿Qué está haciendo?», preguntó Pirra confundida.
Quizás quiera hacer un espectáculo de marionetas, dijo Blake, también confundido por las acciones del fauno. «Yao», exclamó la marioneta de repente. «Sí, lo siento, Oni-san. Eres un salvavidas». Mientras la marioneta hablaba, Jaune no pudo evitar sentirse confundido, sorprendido de que la chica tranquila de repente hubiera comenzado a hablar no a través de ella sino a través de la marioneta. ¿Está hablando a través de la marioneta?, preguntó Weiss mientras señalaba la marioneta. «Quizás la marioneta esté viva», propuso Ruby con tono pensativo. «O quizás es tímida», dijo Godwitch, saliendo del shock que sentía. Hace unos años, una estudiante necesitaba usar una máscara para comunicarse. Si no, estaría tan callada como un ratón. «Según tengo entendido, ha mejorado», dijo Ozpin mientras tomaba un chocolate caliente. «Cuando me despertabas, terminaste tocándome todos los puntos». Bromeó la marioneta sin darse cuenta de que los ojos de Jaune miraban a Velvet. «¿Y bien? ¿Qué te pareció? Dime qué te pareció, qué pervertido con suerte». «No creo que nadie se considere afortunado por poder tocar una marioneta», dijo Ren ladeando ligeramente la cabeza, aún confundido por el cambio en la voz de Velvet. «Hay gente», dijo Blake con una expresión de disgusto. «No gente normal, pero habrá gente que se sienta afortunada de poder tocar una marioneta». El recuerdo terminó haciéndonos volver a Jaune, que solo recordó que estaba lloviendo y que si se quedaba allí más tiempo, se arruinaría el uniforme o se resfriaría. En el templo nada parecía fuera de lo normal, hasta que apareció la figura de un títere con forma de conejo, revelando que había estado escondido detrás de un árbol mientras espiaba al niño. «Ella todavía está allí», dijo Pirra sorprendida. «Me pregunto si vive allí», dijo Ruby con cierta curiosidad. De regreso a Jaune había logrado llegar a casa sano y salvo, en la entrada se sacudió un poco de la lluvia que tenía encima antes de recordar que tenía que ser educado. «Ya llegué», anunció Jaune mientras se quitaba los zapatos. «Weiss, me voy a duchar». Jaune anunció apresuradamente sin notar que aunque los zapatos de Weiss estaban allí había un segundo par perteneciente a una persona desconocida. «Hay alguien en la casa», comentó Ren asintiendo con la cabeza, orgulloso de Jaune. «¿Ves? Eso es todo lo que pido». «Qué difícil es quitarse los zapatos después de entrar». «¿Pero por qué tenemos que hacerlo?», se lamentó Nora con fastidio. Parecía no ser la primera vez que tenía esta conversación con Ren. «A veces estoy demasiado cansada para siquiera quitármelas». «Entonces, ¿van a olvidarse todos del extraño en su casa?», preguntó Weiss mientras señalaba la pantalla. «No, no creo que sea necesario, princesa», dijo Jan tras recuperarse por fin de que Ruby le revelara uno de sus varios secretos de la infancia. «A menos que le guste andar desnudo por la casa, no habrá ningún problema». «Creo que lo has gafado», murmuró Blake. En la ducha, Jaune se había quitado toda la ropa y la estaba poniendo en el cesto de la ropa para lavarla al terminar de bañarse. Al terminar, tomó una toalla y logró cubrirse las partes para que la cámara no las mostrara. «¡Guau!», gritó Nora cubriéndose los ojos. «¿No deberíamos pedirle permiso a Jaune para ver esto?». «Eso sería lo correcto», dijo Godwitch, tras girar la cabeza para no ver nada de la pantalla y respetar la privacidad de su estudiante. «Hombre, necesita ganar músculo», dijo Jan mientras se cruzaba de brazos. «Jan, cúbrete los ojos», gritó Ruby con la cara roja, mientras se tapaba los ojos con las manos para bloquear por completo su visión desde cualquier punto de la pantalla. Jaune abrió la puerta y lo primero que lo recibió no fue la imagen de un baño limpio y seco, sino un trasero. Un trasero seguido de caderas, una espalda recta y el costado de un par de pechos, todos pertenecientes a Toka, que acababa de lavarse. «¿Qué pasa? ¿Por qué todos se quedaron en silencio de repente?», preguntó Ruby, confundida, solo para recibir silencio. Finalmente, cansada de la falta de respuesta, abrió la mirada. «Kira». Ren y Ozpin estaban avergonzados de admitir que habían visto un poco, pero esto fue debido a lo repentina que había sido la aparición de Toka. «Oye, idiota», gritó Jan mientras amenazaba con agitar la mano hacia el techo. «La próxima vez avísanos». Jan no recibió ningún tipo de respuesta verbal, pero vio que una de las estrellas sobre ellos brillaba de repente.
Más vale que hubiera sido un sí. El chico y la chica se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro en completo shock, o al menos ese fue el caso hasta que Toka se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Cierra la puerta, ordenó Blake al Jaune de la pantalla con cierta urgencia. O date la vuelta y deja de mirarla. Una cosa es entrar cuando alguien se está duchando, y otra muy distinta quedarse mirándolo después de eso, dijo Nora como si fuera un anciano con gran sabiduría. ¿Nadie va a comentar que ella está en su baño?, preguntó Weiss con expresión fría. Fuera. Gritó mientras le daba un golpe con la palma abierta a Jaune que lo mandó a volar. En ese momento se lo merecía, admitió Pirra suspirando. Esto también es culpa de Weiss, dijo Blake, lo que provocó que Weiss la mirara con incredulidad. No me mires así. Sabes que probablemente tenga razón. Luego pasamos a Weiss, que estaba tranquilamente mirando televisión mientras comía su paleta habitual, probablemente sin haberse dado cuenta de lo que pasó en el baño. ¿Qué pasa? ¿Por qué está Toka aquí?, preguntó Jaune a su hermana con algo de enfado, permaneciendo detrás de ella. También se había olvidado de ponerse la ropa, así que todavía llevaba puesta la ropa interior. Más le vale tener una respuesta de oro, dijo Jan mientras cruzaba los brazos y resoplaba. Sobre todo por no avisarle, dijo Ruby mientras intentaba contener el rubor. Oh, Oni-chan, exclamó Ace con gran contundencia al notar la llegada de Jaune. Bienvenido de nuevo. Ella sabe lo que hizo, dijo Jan entrecerrando los ojos y mirando a Weiss con enojo. La única pregunta es por qué trajo a Toka allí y por qué no avisó a Jaune, dijo Weiss mientras suspiraba decepcionada por las acciones de la otra. Obviamente, Toka está ahí para que la vigilen, dijo Godwich mientras miraba la pantalla con interés. Eso, y tener al señor Schee cerca, es una ventaja para controlar el caso. También tengo una idea de por qué no se lo contó al señor Schee, pero me gustaría que me lo confirmara, declaró Ozpin mientras tomaba un sorbo de chocolate caliente. Oh, gracias, dijo Jaune con un tono educado hasta que olvidó que debía estar enojado con ella en lugar de feliz. Olvídalo. ¿Por qué está Toka en nuestra casa? Casi lo tengo ahí, exclamó Nora divertida y chasqueando los dedos. Ella sabe cómo distraerlo, dijo Ren con una leve sonrisa. Después de todo, era la comandante de una nave voladora sin que él supiera nada. Me pregunto cómo lo logró, susurró Ruby mientras pensaba en las diversas maneras en que esto pudo haber sucedido. Él no se da cuenta, debe haber sido bastante fácil hacerlo. Se ha decidido que vivirá aquí por ahora, explicó Weiss Jaune con tono alegre. Pero pregunto por qué, exclamó Jaune mientras la cámara se movía hacia un lado para mostrar que Glinda estaba en la cocina preparando algo. Ella también está ahí, dijo Nora sorprendida. No esperaba a Glinda ahora. Mientras tanto, Godwich respiró hondo y se preparó para las payasadas de la otra. Y ni siquiera se quitó los zapatos, gritó Ruby señalando a Glinda. Recuerda que no los vimos en la puerta cuando llegó Jaune. Hay una razón para esto, Jaune, dijo Glinda, lo que provocó que Jaune se sobresaltara al oír una nueva voz. Glinda-san. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jaune mientras Glinda ponía toda el azúcar que podía en su taza de café. Lo siento. Creo que usé demasiada azúcar, dijo Glinda mientras les mostraba a Jaune y al público su taza de azúcar, que tenía al menos 2 terrones. Ozpin miró la taza de café en silencio. La miró fijamente antes de chasquear la lengua y negar con la cabeza en señal de desaprobación. Incluso se apartó un poco de Glinda. Debes estar bromeando, murmuró Godwich antes de volverse para mirar a Ozpin con fastidio. Señor, no puede estar enojado conmigo solo por ponerle demasiada azúcar a una taza de café. Es algo ridículo. Ozpin todavía no dijo nada, en lugar de eso tomó un trago profundo de su cacao mientras miraba a Godwich directamente a los ojos, su rostro mostraba la absoluta decepción que sentía. Bueno, no te preocupes por eso, dijo Jaune mientras miraba la taza con incredulidad, como si no pudiera creer la imagen que tenía frente a él. Ahora ya no me pregunto por qué no duerme, dijo Weiss mientras miraba el café con disgusto. Ahora lo que me pregunto es cómo logró no ser diabética. Si lo averiguas, dime la razón.
Quizás sea la misma que la de Ruby, dijo Jan con un tono de voz completamente serio. Que Ruby no muriera por su exceso de azúcar era una pregunta que se había planteado desde que tenía apenas 7 años. ¿El cuidado posterior de Toka? Preguntó Jaune mientras la pantalla mostraba nada más y nada menos que una taza de café que claramente no era de Glinda por falta de azúcar. Sí, respondió Glinda con sencillez. Tras besarla, sellaste sus poderes espirituales. Ahora existe un vínculo invencible entre ustedes dos, conocido como el camino. Glinda explicó mientras trazaba una línea imaginaria con el dedo desde su café hasta el de Jaune. De verdad la están vigilando. Ozpin puso cara de suficiencia tras comprobarse que su teoría era correcta. Creo que es lo mejor que podían hacer. Sobre todo con el otro miembro de la señora Belladonna cerca para incitarla. Godwich asintió ante las palabras del director. También será útil tenerla cerca por si necesitan hacer preguntas. Necesitamos saber qué la trajo hasta aquí. Supongo que vigilarla es mejor que abrirla, dijo Jan, aunque no parecía contenta con la idea. ¿Pero por qué no se lo dijeron a Jaune? Estoy segura de que habría estado de acuerdo. Espera un momento. Dijiste que había un sello, refutó Jaune, aún sin comprender del todo lo que sucedía. Te lo expliqué después de que ocurriera, ¿verdad? Dijo Weiss, mirándolo fijamente y con voz cansada. Después de atraer al espíritu hacia ti y besarla, puedes sellar sus poderes. ¿Pero por qué puedo hacer eso? Preguntó Jaune con cierta rudeza. Esa también es una muy buena pregunta, dijo Weiss, poniéndose una mano en la barbilla y pensándolo. Jaune tiene que ser especial. Si no, podrían haber elegido a cualquier otra persona, alguien con más experiencia en el coqueteo. También necesitamos saber cómo lo supieron, dijo Blake, con la misma seriedad que Weiss. Si quienes pueden sellar espíritus son raros, ¿cómo supieron que podían hacerlo? Así que las preguntas son, ¿de dónde vienen los espíritus? ¿Cómo se les llama a ese universo y por qué? ¿Cómo puede Jaune sellar espíritus? ¿Y cómo sabe Ratascore que puede sellar un espíritu? Ren observó que uno por uno se tomaba este asunto tan en serio como el resto. Este es un misterio muy sospechoso, dijo Ruby, actuando como si llevara una especie de gorra de detective. No lo sabemos. Dijo Weiss con un tono serio que rayaba en la preocupación. Lo descubrimos gracias a un análisis de Ratatosk. Weiss frunció el ceño ante la respuesta de su otro compañero. Entonces concéntrate en eso en lugar de callarte que Toka está en casa. Averiguar la respuesta a cada pregunta es mejor que mantener el statu quo. Podemos resolverlo nosotros solos, dijo Nora Weiss, haciendo un gesto para que la heredera se relajara. Somos lo suficientemente inteligentes como para entender qué demonios está pasando. ¿Freak? Preguntó Jan riendo un poco. Simplemente sentí ganas de decirlo. Toda la mesa permaneció en silencio mientras Weiss observaba la mesa y Jaune la observaba con cierta preocupación. Después de un rato, Glinda decidió hablar. ¿Puedo volver al tema original? Preguntó Glinda mientras levantaba la mano y tomaba la taza de café de Jaune. Cuando su estado mental se vuelva inestable, existe la posibilidad de que el poder sellado en tu interior regrese a ella. Jaune tiene que asegurarse de que Toka siempre esté feliz. No puede estar triste, enojada ni en ningún otro estado de ánimo, explicó Blake, y con cada palabra que salía de su boca, se ponía cada vez más nerviosa. Porque si no, podríamos arriesgarnos a que provoque un terremoto espacial. Oh, deja esa cara, Kitty, dijo Jan con una sonrisa burlona. ¿Qué tan difícil es hacer que Toka siempre esté feliz? Piensa en cuántas cosas podrían hacerla enfadar y verás que no hay de qué preocuparse. Lo único que podía enojarla era Blake y la falta de comida. Así que, mientras Jaune no la provocara coqueteando o negándole comida, todo estaría bien. Supongo, dijo Blake, aún preocupado. Pero aún es nueva en el mundo. No sabemos qué más podría causarle un estado emocional inestable. Si te preocupas por las cosas mucho antes de que sucedan, acabarás arruinándolas por tu preocupación, dijo Ruby antes de ofrecerle a Blake una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que todo se resolvería. Ya veo. Dijo Jaune al ver cómo Glinda vertía su taza de café en la de ella.
Estadísticamente hablando, cuando Toka está a tu lado, se siente más tranquila, siguió explicando Glinda mientras añadía más azúcar a su nueva taza de café. Hasta que se construya un hogar especialmente dedicado a los espíritus, es mejor que se quede aquí. Ay, qué dulce, dijo Pirra antes de mirar a Ruby. ¿Seguro que no te gusta ese Jaune? Parece que él y Toka se llevan bastante bien. Estoy segura, dijo Ruby con un tono de voz bastante convencido. Quiero que sea feliz, y lo está haciendo ahora mismo. Además, él ni siquiera está en este universo. Tarde o temprano encontraré a alguien que me guste y que me guste. ¿Estás seguro? Preguntó Pirra con un tono de voz un poco más urgente. Ruby miró a Pirra con el ceño fruncido, intentando descifrar las intenciones de la campeona. ¿Intentas asegurarte de que no me guste el Jaune de nuestro universo? Tal vez. No hay de qué preocuparse, dijo Ruby mientras le daba una palmadita en la espalda al campeón. Solo lo veo como un amigo. Así que adelante, inténtalo antes de que alguien más te robe a tu chico. ¿De verdad? Preguntó Jaune mientras observaba con torpeza cómo se formaba una pequeña montaña de azúcar. Además, podrías considerarlo como parte de tu entrenamiento. Weiss añadió un pequeño detalle que hizo que Jaune la mirara con una expresión de total confusión. ¿Entrenamiento? Ruby dejó de apoyar a Pirra y miró la pantalla con expresión perpleja. ¿Por qué necesita entrenamiento? Ya selló a Toka. Señorita Rose, ¿ha oído alguna vez la expresión «hay más peces en el mar»? Interrogación de cierre, preguntó Ozpin antes de ver la expresión de ira de Ruby. Ah, bueno, parece que ya la ha oído. ¿Aún queda entrenamiento? Preguntó Jaune, aún traumatizado por el infierno en el que su hermana lo había hecho participar. ¿No me dijiste que ya había sellado los poderes de Toka? ¿Quién dijo que Toka es el único espíritu? Preguntó Weiss con un tono que le provocó escalofríos a Jaune. Vamos. Gritó Ruby mientras pisoteaba el suelo. Debes estar bromeando. Esto no se suponía que fuera así. Mientras Ruby se lamentaba de que su barco hubiera sido atracado, el resto de la gente en el teatro parecía bastante preocupada. Algunos ya lo esperaban, pero verlo hacerse realidad ahora mismo era bastante estresante. Así que, para ayudar al mundo, Jaune tendrá que redoblar esfuerzos, dijo Jan con expresión preocupada, y aún no había llegado a la peor parte. Y al mismo tiempo, asegurarse de que ninguna de las chicas descubra que las engaña. O podría decírselo y esperar que lo acepten, dijo Blake, aunque no parecía muy convencida. Claro, con lo celosa que está Toka de mi otra yo, supongo que es imposible. Exactamente, dijo Glinda con un tono de voz tan serio como el de Weiss. Hemos recibido informes de varios otros organismos especiales causantes de desastres, además de Toka. Jaune, necesitamos que sigas conversando con estos espíritus por nosotros. Necesitamos seguir mejorando tu habilidad para conversar con chicas con ese propósito. Bueno, entiendo que necesita mejorar su comunicación con las chicas, pero ¿qué tiene eso que ver con no avisarle que Toka ya se estaba bañando? Preguntó Weiss, desesperado por una respuesta. Sexo. Nora se dio cuenta, abriendo los ojos al máximo. Quiere asegurarse de que Fearless Dater esté listo por si necesita tener sexo con alguna de las chicas. Qué desagradable, dijo Weiss frunciendo el ceño y arqueando una ceja. Aún así, ¿por qué dejaste que Toka viviera aquí sin preguntarme? Preguntó Jaune, levantándose repentinamente de su asiento. Claramente, este era el punto más importante para él. Sin embargo, mientras Jaune seguía luciendo molesto, se pudo escuchar el sonido de una puerta abriéndose, allí parada con una expresión triste y una mirada tímida en sus ojos estaba Toka. Jaune, ¿no te gustaría que viviera aquí contigo? Preguntó Toka con un tono de voz casi desconsolado, como si hubiera estado esperando que Jaune revelara de repente lo emocionado que estaba de que ella viviera en su casa. Perdió, declaró Jan suspirando y negando con la cabeza. Usó la mirada de cachorrito de Ruby y ahora él perdió la convicción de si debía o no dejarla vivir allí. Son un arma bastante efectiva, admitió Blake. Después de todo, ella, que odiaba a los perros, había terminado cediendo a la mirada cachondo de Ruby y le había concedido su turno en la ducha. Necesito desarrollar tolerancia o, de alguna manera, dejar de insistir en ellos.
Ahora solo pretendes hacer algo imposible, rió Jan mientras golpeaba la espalda del fauno varias veces. Ya lo entiendo, exclamó Jaune con tono de derrota. Ni siquiera en su propia casa tenía autoridad. Después de hablar un poco más, Jaune se dirigió a su habitación y enojado arrojó su mochila al escritorio. ¿Cómo fue que todo terminó así? Jaune suspiró ante su situación actual. Tú, como todos nosotros, eras débil ante los ojos de cachorrito de Ruby Rose, dijo Ren, riendo un poco al recordar cuando ella lo miró con esos ojos. Al escuchar tantos comentarios sobre sus ojos de cachorrito, Ruby tuvo una idea. Se giró, encaró a Godoicha y rápidamente preparó sus ojos de cachorrito para intentar convencer a la prefecta de que hiciera algo que necesitaba. No voy a mejorar su calificación en la tarea, señorita Rose, dijo Godoich con tono severo, mientras miraba con diversión el intento de la estudiante más joven de Beacon. Maldita sea, dijo Ruby mientras seguía poniendo ojos de cachorrito. Jaune. Se ha fundido la luz del baño, gritó Ace desde el primer piso. Ve a cambiarte ya. Dios mío. Jaune suspiró de nuevo. Al parecer, los problemas no acababan ahí. Vale, dame un segundo. No lo hagas, idiota. Gritó Ace a la pantalla como si fuera una película de terror. Es claramente una trampa para ponerte en una situación lasciva con Toka. Cubran sus ojos, exigió Ruby a todos antes de que tuvieran la oportunidad. No quiero que nadie me vea. Ni siquiera las chicas. Así que cúbranse todos los ojos. Cambiamos de escena una vez más para mostrar que Jaune caminaba por el pasillo mientras sostenía una bombilla nueva para el baño. Es muy mandona cuando está en modo comandante, dijo Jaune molesto al llegar finalmente a la puerta. Aunque siempre he estado haciendo todas estas tareas. Justo aquí el Waze, dijo Ruby con un tono inocente. Aunque es mucho menos obsesiva si deja que Jaune haga todo el trabajo. Por muchas veces que hagamos algo, siempre está mal y hay que dejar que lo haga ella para que salga bien, dijo Blake, suspirando molesto por la poca receptividad de su compañera cuando se trataba de ayudar. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a la gente por querer hacer las cosas sola? No le veo el problema, dijo Jan con una amplia sonrisa y voz relajada. Más trabajo para ella y menos para mamá. ¿Es demasiado tarde para cambiar de equipo?, le rogó Ace al director, quien simplemente negó con la cabeza. Jaune fue a la puerta y, sin siquiera pensar en la conversación anterior, la abrió. Sentada en el inodoro, Toka, muy avergonzada, no pudo hacer nada más que mirar a Jaune en estado de shock. «Te toca», exclamó Jaune con la cara roja y sin pensar en cerrar la puerta para evitar lo que pasó en la ducha. «¿Por qué estás aquí? Ruby, nos pediste que nos cubriéramos los ojos». «¿Qué pasa?», preguntó Pirra, llamando a la joven, pero no recibió respuesta. «Ruby». Ruby seguía sin reaccionar. La cazadora, en cambio, había optado por hundir la cara entre las manos, expresando su pesar por la situación en la que se encontraba. Se sentía increíblemente avergonzada, aunque no la afectara. «Ruby, si no nos dices qué pasa, voy a echar un vistazo», advirtió Jan a su hermana, quien solo pudo respirar profundamente. «Está en el baño», dijo Ruby avergonzada. «Está ahí porque necesitaba hacer caca o pipí, y la estás viendo porque decidiste no llamar a la puerta». Nora soltó una risita y aunque no era capaz de verla decidió guardar silencio pues no era capaz de ver la expresión de enojo y vergüenza que le enviaba Ruby. «Cierra la maldita puerta», exclamó Toka mientras le lanzaba el papel a Jaune en la cara, casi dejándolo inconsciente. En cuanto Jaune dejó de mirarla, cerró la puerta. «Todavía te pones demasiado nervioso», dijo Waze, apareciendo de repente tras las escaleras mientras comía una piruleta. «Qué feo. ¿No podrían tenerlo en un entorno más controlado?», dijo Godoich con aire molesto. A Toka no le gusta que el señor Schne aparezca cuando está en una situación inapropiada. «Sí, el otro necesita relajarse», dijo Jan mientras miraba a Waze con el ceño fruncido. «No estoy haciendo nada», exclamó Waze después de la mirada que Jan le lanzó. «¿Lo hiciste a propósito, no?», preguntó Jaune con voz dolorida mientras también intentaba ponerse de pie. «Te dije que entrenaríamos, ¿no?»,
Le preguntó Weiss a su hermano como si fuera idiota. Pase lo que pase, debes mantener la calma y hacer lo que sea necesario. Es más fácil decirlo que hacerlo, dijo Nora antes de señalar la pantalla. Sobre todo porque Toka tiene un cuerpo espectacular. Sin duda, Ruby, crecerás como una buena chica, así que más te vale agradecer que no serás tan plana como Weiss. Nora, dijo Weiss extendiendo las manos y conteniéndose para no estrangular al pelirrojo. La puerta se abrió de repente y mirando a Jaune a través de la pequeña rendija estaba nadie menos que Toka, que parecía increíblemente avergonzada en ese momento. Lo siento, Toka, exclamó Jaune en cuanto vio el rostro de la chica. No lo sabía. Ya te perdono, así que devuélveme eso. Toka apenas pudo hablar mientras señalaba con el dedo nada menos que el papel higiénico que había tirado hacía un minuto. Me identifico, dijo Nora riendo un poco. Una vez usé todo el papel del baño para construir un castillo de papel higiénico. Quedó magnífico. Una auténtica obra maestra. Estuvo muy bien, asintió Ren. Fue una pena destruirlo, pero ocupaba demasiado espacio en el baño. ¿Por qué no usaste el papel?, preguntó Ruby confundida. Nora dejó escapar un grito ahogado. Las palabras de Ruby la habían horrorizado por completo. ¿Y usar mi obra maestra para limpiar culos? Merecía algo mucho mejor, así que la quemamos. Ahora cambiamos a una escena en la que un Jaune ligeramente enojado estaba lavando los platos. Jaune, el baño está listo, anunció Ace al entrar en la habitación. Entra tú primero. Es un idiota si cae en eso, declaró Blake con una mirada fría. Es imposible que, después de sufrir la misma situación 2 veces seguidas, seas tan tonto como para no entender que esta es otra prueba. Por fin lo entiendo, exclamó Ruby con voz victoriosa. Esta es una prueba para que Jaune pregunte de forma racional. ¿Cómo cerrar la puerta inmediatamente o tocarla para asegurarse de que no haya nadie? Eso podría tener algo de sentido. Ozpin reconoció las palabras del segador, aunque la explicación no le convenció del todo. Jaune no dijo nada, simplemente siguió lavando los platos. Lo pensó un instante, pero entonces le vinieron a la mente los recuerdos de haberse encontrado con Toka tanto en la ducha como en el baño. No te preocupes por mí. Puedes ir primero, dijo Jaune mientras se limpiaba las manos. Luego se agachó y recogió algo. Te dejaré usar esto. Un primer plano repentino reveló que Jaune tenía en la mano una bomba de baño. En el momento en que Weiss la vio, se vio que Jaune sabía lo que hacía. Ja 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 ja. Yang empezó a reír histéricamente al ver la idea que se le había ocurrido al otro Jaune para derrotar a su hermana. No puedo creer que haya pensado en eso. Oye, reina de hielo, ¿qué crees? Yang no pudo terminar la frase. Después de todo, había visto el estado actual de la heredera. Weiss parecía contenerse, tenía la cara roja y parecía lista para correr a recoger las bombas de baño. De hecho, la única razón por la que no lo había hecho ya era porque se estaba pellizcando la mano. Ja 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 ja. Es uno de los pocos recuerdos felices que tengo, ¿de acuerdo? Weiss nunca deja que nadie la bañe antes que ella cuando tiene una bomba de baño. Pensó Jaune con orgullo. No me tomes a la ligera, niñita. Todos estos años que he sido tu hermano mayor no han sido en vano. Incluso un hombre ciego podía ver con perfecta claridad que Weiss estaba usando toda la fuerza de su cuerpo para resistirse a saltar sobre Jaune y tomar la bomba de baño directamente de su mano. Oh, dijo Weiss con voz nerviosa y tensa. Luego se giró para ocultar que se estaba pellizcando el dorso de la mano. Disfrútalo. Está usando toda su fuerza para contenerse. Pira rió entre dientes antes de girarse para mirar a sus amigas. ¿No creen ustedes lo mismo? Weiss se lamentaba de su propia vergüenza, Yang estaba rodando por el suelo mientras se reía a carcajadas, Ruby estaba tratando de consolar a su compañera de equipo y detener a su hermana y Blake era el único que parecía estar en su sano juicio por el momento. Debió haber sido un esfuerzo titánico, dijo Blake mientras pateaba el costado de Yang. Entonces la puerta se abrió, revelando a Toka. «Toka, ¿no te estabas bañando?», preguntó Jaune sorprendido al ver de repente al ex espíritu allí. «¿De qué estás hablando?»,
Preguntó Toka confundida. Espera, ¿no estaba en la ducha? Dijo Nora sorprendida y confundida. No intentaba convencerlo para que pasara lo mismo de antes. Pero incluso se pellizcó la mano para evitarlo. Supongo que simplemente se sintió generosa en esa ocasión, dijo Ren encogiéndose de hombros. Ahora cambiamos de escena desde la cocina para mostrar que Jaune estaba en la bañera y lo único que no revelaba todo a la audiencia era el agua tibia. Quizás le di demasiadas vueltas, dijo Jaune con voz cansada mientras se sumergía un poco más en el agua. Salvé a Toka, pero ¿de verdad podré salvar a todos esos otros espíritus? Ja 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 ja, ay, ¡Qué risa! Dijo Jan mientras se secaba las lágrimas. Lo necesitaba. ¿Por qué se ve tan serio el chico vómito? No le queda nada bien. Se pregunta si podrá ayudar al resto de los espíritus, le dijo Ruby a su hermana mientras se cubría los ojos, negándose a ver nada de Jaune por pura cortesía. Va a estar bien, dijo Jan con una amplia sonrisa. Logró conquistar a Toka en un día, y además no tiene competencia. Es la única persona con la que los espíritus pueden hablar, así que con el tiempo se enamorarán. Mientras Jaune pensaba en esto y recordaba el momento en el que conoció a Toka, algo estaba sucediendo detrás de la puerta de vidrio, una figura bastante familiar se estaba quitando rápidamente la ropa para disfrutar del baño y no fue hasta que se quitó la camisa que Jaune se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces esto es lo que estabas tramando, Weiss. Jaune pensó con pura y absoluta desesperación mientras la pantalla mostraba cómo Toka se quitaba el resto de su ropa. Y ahora es el turno de Toka de estar del lado de los pervertidos, dijo Ren mientras suspiraba decepcionado por el otro Weiss. ¡Ojos! Gritó Ruby a todos una vez más, mientras su rostro se teñía de rojo. Solo eres un niño pequeño, dijo Weiss desde la cocina, tras haber predicho lo que sucedería. También llevaba gafas de sol y bebía jugo de naranja. Ojalá sus métodos fueran un poco más éticos, dijo Godwich con un suspiro. Pero creo que la señora Rose tenía razón sobre que el señor Schne necesitaba mantener la calma. Correcto, alguien que sabe mantener la calma sabrá que solo necesita llamar a Toka, dijo Ozpin con los ojos ya cubiertos. Este examen podría ser lo más fácil que la otra señora Schne le ha puesto a su hermano. Me alegra oír eso, dijo Blake destapándose ligeramente los ojos, antes de que Ruby volviera a colocarse el ojo en su sitio. Tienes la mirada de un halcón. Desesperadamente Jaune comenzó a mirar alrededor del baño en busca de un lugar donde poder esconderse, al no ver ningún lugar donde correr decidió hacer lo más lógico y esconderse justo debajo del agua de la bañera. Señora Rose, ¿por qué oí agua moviéndose? Preguntó Ozpin, curioso por los sonidos en la pantalla. ¿Y por qué no oí al señor Schne llamar a la otra señora Rose? Porque se escondió en el agua, dijo Ruby de repente, mirando la pantalla estupefacta. Señorita Rose, advirtió Ozpin a la chica con voz severa. Voy a destaparme los ojos y, si lo que dice no es cierto, tendrá que tomar medidas drásticas. No muchas, pero sí algunas. Ozpin se destapó los ojos y vio que Jaune Schne se escondía bajo el agua. El director se cubrió los ojos y luego se los destapó. La imagen de Jaune escondido bajo el agua seguía ahí, y por mucho que parpadeara, no desaparecía. Espero que le haya dado un puñetazo, murmuró Ozpin, enojado por tal falta de sentido común. Toka abrió rápidamente la puerta y se metió en el agua. Salió con una gran sonrisa. Se asustó un poco al ver que empezaban a salir burbujas debajo del agua. Surgiendo de debajo del agua, hizo que Toka gritara levemente al aparecer con una expresión dócil. Hola, fue lo único que Jaune pudo decir. Golpéalo. Ozpin insistió con ira, también se había tapado los ojos por Ruby. Lo siento, Jaune, pero estoy de acuerdo con el profesor Ozpin, pensó Ruby mientras cerraba los ojos con solemnidad. Te apoyaría, pero la idea fue tan estúpida que necesitas un puñetazo. Temo que si le dan otro puñetazo, perderá más neuronas, dijo Weiss con un suspiro de decepción. Toka se quedó mirando a Jaune en silencio durante unos segundos y luego con una expresión avergonzada de repente lo tomó por los hombros y comenzó a arrojarlo. Tranquila, Toka, exclamó Jaune mientras intentaba desesperadamente salir del agua.
Monstruo. Quédate ahí abajo. Exclamó Toka mientras seguía intentando ahogar a Jaune. Pero no puedo, exclamó Jaune mientras todavía intentaba luchar. Dije que lo golpearan, no que lo ahogaran. Gritó Ozpin, y su ira se desvaneció de repente para mostrar la desesperación que sentía en ese momento. Rápido. Otros Weis, vayan a salvar a la cita intrépida. Gritó Nora como si estuviera ordenando a un Pokémon que atacara. Usa tu autoridad de comandante para que se detenga para siempre. No. Weiss declaró con la mirada perdida. Los estaba espiando. Ve y salva a la única persona con el poder de destruir un país, ordenó Ren al otro Weiss con el ceño fruncido. No creo que regrese, dijo Jan mientras miraba al otro Weiss con decepción. El único consuelo es que Toka ve a Jaune como una especie de manta protectora, así que no creo que lo mate. Lo mínimo, supongo, dijo Godwich suspirando. La pantalla cambia de imagen una vez más, pasamos de Toka intentando ahogar a Jaune al chico que sobrevivió entrando a su habitación con paso cansado. Entrenando mi trasero, dijo Jaune mientras caminaba lentamente hacia su cama donde se dejó caer para terminar este día bastante desastroso. Digo, es entrenamiento. Que aún no entiendas cómo funciona no significa que no funcione. Weiss se encogió de hombros en defensa de su otro. Eso todavía no justifica incomodar a Toka, le dijo Black a Weiss, quien no respondió. Después de todo su amiga tenía razón en esa parte, si Toka hubiera aceptado ser parte del entrenamiento entonces todo estaría bien, pero como ese no era el caso entonces toda la situación era bastante mala para la versión alternativa de su compañera. Una breve transición hacia la casa de los Schne, y entonces, el repentino sonido de una alarma. La mano de Jaune comenzó a moverse en busca de la alarma para silenciarla. Sin embargo, al moverla, sintió algo suave en ella. En el momento en que su mano tocó esa cosa suave, se reveló que Jaune y Toka compartían la misma cama. Durante unos segundos, se miraron sorprendidos, y al instante siguiente se oyeron sus gritos, acompañados de un ruido destrozado. ¿Cómo lo logró?, preguntó Black sorprendido mientras los demás miraban la pantalla con incredulidad. Debió haber llevado a Toka a esa cama, o haberla engañado para que durmiera allí mientras Jaune dormía. El otro de la señora Schne debe haberla teletransportado, dijo Godwich mientras se ajustaba las gafas. O quizás el otro de la señora Rose tiene el sueño pesado y es bastante difícil despertarlo. Mientras tanto, sentado en el sofá estaba Weiss, quien simplemente miraba el techo con una expresión decepcionada. Está bien, ya salió, dijo Weiss antes de llevarse a la boca la piruleta que estaba comiendo. Yang chasqueó la lengua para demostrar lo sorprendida que estaba por el repentino toque de su pecho. Va a ser una mañana incómoda. Semana, dijo Ruby con la cara tan roja como su tocaya. Si fuera yo, no podría mirarlo a la cara en una semana entera sin sentir ganas de morir. Por suerte, abandonará la idea, dijo Pirra con voz llena de esperanza, aunque no parecía convencida en absoluto. La siguiente escena es en el templo en el que Velvet y Jaune se conocieron antes. Allí en medio de la lluvia estaba una vez más Velvet disfrutando de la dulce lluvia mientras saltaba tranquilamente alrededor de los charcos de agua. Jaune, es hora de comer, exclamó Toka mientras estábamos de nuevo en la escuela. Tras una toma, podemos ver cómo están montados los escritorios de Toka y Jaune. Parece que se olvidó por completo de todo el asunto. Weiss pareció sorprendida por la rapidez con la que Toka había perdonado a Jaune. Entonces pensó en una posibilidad. Él le dijo que era mi culpa, ¿no? Generalmente pienso eso, pero esta Jaune no parece pensar con lógica, dijo Black antes de considerar otra posibilidad. Quizás simplemente se calmó. Esa es una oportunidad, dijo Godwich asintiendo. Después de todo, incluso después de que el señor Schne entrara en la bañera mientras ella se duchaba, rápidamente pareció perdonarlo. Tienes un corazón demasiado grande, sin importar el universo, hermana, dijo Jan, dándole una palmadita en la cabeza a su hermana con una amplia sonrisa. Ruby tarareó mirando hacia un lado con un poco de vergüenza. De repente, se agrega un tercer escritorio con Black, colocando el suyo justo en el lado izquierdo de Jaune, totalmente opuesto a Toka, que lo había colocado en el lado derecho. ¿Qué quieres?,
Preguntó Toka con voz molesta. Déjanos en paz. Lo mismo digo, dijo Blake con una expresión neutral pero algo agresiva en el rostro. ¿No podemos almorzar todos juntos?, preguntó Jaune, interponiendo las manos entre las dos chicas para evitar cualquier altercado físico. No, come con Toka, dijo Jan con una voz que de repente denotaba desesperación. Recuerda que si la molestas, acabarás desvelando su poder. ¿Qué hay del comentario de Blake sobre no hacer trampa?, le preguntó Rena la rubia. ¿No crees que va a tomar alguna medida drástica para proteger al espíritu? Esto ni siquiera es estar entre la espada y la pared, es estar entre dos explosivos activos, dijo Blake, negando con la cabeza con pesar. Las dos chicas permanecieron en silencio, sentadas en sus respectivos asientos, sin interrumpir el contacto visual. Después de que Toka se sentara, tanto ella como el preocupado Jaune levantaron las tapas de sus cajas, lo que atrajo la atención de Blake. Las cajas que ambos tenían eran casi idénticas. La misma comida estaba en los mismos lugares, solo que la de Toka era un poco más grande. Este detalle hizo que Jaune se quedara paralizado. ¿Qué?, preguntó Ruby confundida al ver los cambios de expresión en los rostros de Jaune y Blake. ¿Pasó algo malo? Mierda, dijo Blake al darse cuenta. Los hizo exactamente igual. ¿Qué pasa?, preguntó Toka, sin notar lo angustiado que parecía Jaune. Tus ojitos de cachorrito no me harán darte nada. ¿Qué está pasando?, le preguntó Blake a Jaune al darse cuenta de que Toka no se había dado cuenta. Bueno, compramos el almuerzo en la misma tienda hoy, dijo Jaune, la única mentira que se le ocurrió en ese instante. Me encontré con Toka por casualidad. ¿Puedes comprar almuerzos completos?, dijo Nora antes de pensar en una idea. ¿Crees que podríamos empezar a hacer eso en la escuela, Reni? Nora, Beacon ya nos da de comer un banquete entero. No creo que nadie vaya a comprar un almuerzo escolar normal cuando puede ir a la cafetería y comprar un pavo, le informó Ren a su amiga, arruinando sus planes como si nada. Mentiroso, dijo Blake mientras levantaba la tapa de Jaune. Compraste esta caja hace 154 días en una tienda de descuento frente a la estación por 1580 yenes y la has estado usando desde entonces. No era un almuerzo preenvasado. ¿Por qué sabes todo eso?, preguntó Jaune con repentina preocupación por su seguridad. ¡Guau! Nora tenía los ojos muy abiertos y su expresión reflejaba su sorpresa. Sabía que era una acosadora, pero no esperaba que llegara a este nivel. Recuerda la fecha exacta, el lugar y el precio, dijo Blake, con la mente completamente sumida en una especie de pantalla azul de la muerte. ¿Cómo sabe siquiera el precio? ¿Acaso recogió el recibo de la basura? Espera, dijo 154 días. Eso significa que probablemente lo ha estado acosando durante casi medio año, pensó Ace con horror, lo que avergonzó aún más a Blake. Eso no importa ahora mismo, respondió Blake, refutando la pregunta lo más rápido que pudo. ¿De qué están hablando? No me dejen afuera, dijo Toka, aún sin comprender la pequeña ira que invadía la mente de Blake. Oye, Schne, mi novia necesita consejos de moda, dijo Cardin, apareciendo de repente como si fuera un ángel guardián bastante peculiar. ¿Una enfermera, una sacerdotisa o una criada, cuál elegirías? Wow, Cardin. Jan aplaudió al hombre, algo que jamás imaginó que haría. Sigue siendo patético para distraer. Con el tiempo, la vergüenza ajena, quería poner pena ajena, pero no sé cómo se escribe en inglés, les hará olvidar la pelea. Sirvienta, dijo Blake de repente, lo que hizo que Jan dejara de animarla para mirarla. Debería elegir el traje de sirvienta. No hay nada de malo en usar un clásico. Solo espero que entiendas que esto no ayuda con las acusaciones de perversión, dijo Jan con una sonrisa mientras Blake la fulminaba con la mirada. No es momento de preguntar, exclamó Jaune con algo de ira. Elige el traje de sirvienta o lo que quieras. Una criada, ¿eh? Entendido, dijo Cardin mientras regresaba a su cueva. Dime, mi querido pervertido. Blake parecía a punto de sisearle a Jan por ese comentario. ¿Por qué elegiste a la criada? Estoy seguro de que al menos una de las otras quedaría bien. Es porque es un clásico, admitió Blake cruzándose de brazos. Eso es todo.
¿Qué explicación más mediocre, no? Es cuestión de gustos, ¿vale? No esperes un poema. Entonces volvemos a uno de los momentos más peligrosos en la vida de Jaune, estando entre una bomba nuclear celosa capaz de arrasar un país anti-incendios y un supersoldado celoso que podría seguir el ritmo de la bomba nuclear celosa. Tiene que irse, dijo Ozpin mientras bebía un poco de chocolate caliente. O buscar un nuevo plan para evitar que se maten. Es hora de llamar a la hermanita, declaró Ruby con orgullo. En ese momento una alarma advirtiendo a todos sobre un terremoto espacial comenzó a sonar por toda la ciudad mientras transmitía el mismo viejo mensaje que todos están acostumbrados a escuchar a estas alturas. ¿Qué está pasando?, preguntó Jaune sorprendido por la repentina alarma. Mientras la alarma seguía sonando, las reacciones de los tres estudiantes fueron increíblemente diferentes. Blaze se levantó de su asiento con calma, Jaune miró la ventana con preocupación y Toka siguió comiendo ya acostumbrada al sonido de la alarma. La tensión aumentó de repente en la habitación, no esperaban que ahora en todo momento la alarma de terremoto espacial comenzara a sonar y aunque la alarma los había tomado por sorpresa, inmediatamente comenzaron a esperar dos cosas. Que todos los civiles pudieran ser evacuados a tiempo y que el Spirit pudiera esconderse del Ast lo más rápido posible. Todos. Alerta de terremoto espacial, exclamó Gwen mientras entraba corriendo al aula, mientras Glinda entraba tranquilamente. Por favor, evacuen ahora. ¿Evacuar?, preguntó Toka confundida con algo de comida todavía en la boca. Bueno, este es su primer terremoto espacial. O al menos el primero en el que estuvo y no lo provocó, dijo Pirra, preguntándose cómo iría la evacuación y todo lo demás ahora que Toka estaba allí. Al menos esto le dará al señor Schee una excusa para separarse de ella y tratar con el espíritu, dijo Ozpin mientras giraba su taza con calma. Ahora pasamos a una escena en la que todos en la escuela habían sido alineados para evacuar. Toka también estaba en la fila, pero en lugar de verse preocupada parecía estar tratando de mirar al frente de la fila para ver lo que todos estaban haciendo. ¿Dejamos a Toka atrás?, preguntó Jaune mientras él y Glinda se quedaban al final de la fila observando cómo todos salían del edificio. Ahora mismo, la señorita Rose no puede hacer nada para ayudar, se lamentó Ozpin, con una expresión de genuina tristeza. Debido a sus poderes sellados, es una humana normal. Traerla sería peligroso para ella. Y eso sin contar las posibilidades de que se vuelva inestable. Godwitch suspiró. La sola idea ya la aterraba. No quería verla. Algo de té por el Ast y luego ver cómo Jaune besa al espíritu. Weiss contó las dos razones adicionales tras ver el dolor de cabeza de la gente. Quiero decir, Jaune probablemente no va a sellar el espíritu ahora mismo. Le tomó 3 encuentros con Toka para que eso sucediera, dijo Jan encogiéndose de hombros. Me gustaría mantener una actitud positiva. Esto es pura crema romántica, explicó Jan, tocándole la nariz a la heredera. A menudo hay que esperar lo peor. Weiss simplemente puso los ojos en blanco. ¿Qué sabía Jan del amor? Al parecer, todo lo que sabía se basaba en novelas visuales. Sí, dijo Glinda con los brazos cruzados al ver cómo Toka seguía intentando mirar al ceño fruncido de la fila. Con sus poderes sellados, no es más que una chica humana. Además, no queremos estresarla exponiéndola a las continuas batallas entre los espíritus y el Ast. Menos mal que ya cambiaron de estrategia, dijo Ozpin con una expresión más relajada. Parecen estar mejorando, al menos en comparación con el encuentro anterior. Lo único que queda es deshacerse de esos idiotas que contrató, dijo Godwitch, refiriéndose al equipo que realizó las votaciones que pusieron en peligro la vida del señor Schnee. Creo que sí, pero no es más que una ilusión, dijo Ozpin, suspirando decepcionado. No creo que sea necesario despedirlos, dijo Ruby, compadecida por el grupo de tontos. Al final, le dieron a Jaune muchísimas buenas opciones y lo ayudaron a que la cita fuera un éxito. Como mínimo, debería despedir a Oblek, comentó Ace mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sí, debería, dijo Ruby, repentinamente sería. Lo sé, pero, Jaune comenzó a susurrar antes de ser interrumpido. Schee-kun y Yatogami-san. Godwitch-sensei, ustedes también.
Gwen los llamó desde el frente de la fila y corrió hacia ellos. Si no se dan prisa en ir al refugio, estarán en peligro. ¡Perfecto!, exclamó Ren con cierta alegría, lo que hizo que la atención se centrara en él. Ahora pueden dejar a Toka con alguien, asegurándose de que no se escape con Jaune. Aunque preferiría que ese alguien fuera más estable mentalmente, murmuró Pirra, aún incapaz de olvidar el discurso que Gwen había lanzado hacía apenas unos minutos. Siempre y cuando no intente seducir a Toka, añadió Yan, luciendo insegura sobre el asunto. No tiene sentido que lo que intentó fue seducir a alguien, dijo Blake, tan perturbado como los demás. Me atrevería a decir que fue antiseducción. Jaune no dijo nada, pero en lugar de eso tomó la mano de Gwen y puso la mano de Toka sobre ella. Señorita, dejaré a Toka a su cuidado, dijo Jaune con tono firme mientras Gwen lo miraba sorprendida. No puedo creer que de verdad esté decidido a hacerlo, se lamentó Yan, llevándose una mano a la cara y dejando escapar un sonido de arrepentimiento. Tiene que haber alguien más que cuide de ella. Las opciones, que sepamos, son Nebula, Octavia y Diego Cardin. Ruby las enumeró, sin parecer nada contenta. De hecho, parecía mucho más preocupada. Quizás deberían dejar que Godwitch se quede y que Jaune vaya solo al Fraxinus, dijo Blake tras escuchar las horribles opciones. Eso, o cambiar de escuela por completo. Bueno, claro que me encargaré de ella, dijo Gwen con voz un poco avergonzada. Amarillo. Toka llamó al chico con expresión preocupada. Toka, tengo algo importante que atender, explicó Jaune con extrema seriedad. Por favor, sigue a la maestra al refugio. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que Toka simplemente deje el tema y se quede en el refugio?, preguntó Yan a Ren con expresión preocupada. Diría que un 50%, declaró Ren con los brazos cruzados y tras pensarlo un rato. Mientras todos la vigilen, todo debería ir bien en su ángulo. Y eso deja al nuevo espíritu como la única preocupación, dijo Ace antes de pensar en algo. Oye, si Jaune la sellara, también tendría que mantenerla feliz en todo momento, ¿verdad? Mierda, pero, comenzó a decir Toka antes de que Jaune comenzara a alejarse. Estaré bien. Luego, dijo Jaune antes de que él y Glinda emprendieran su carrera en dirección contraria a la salida. Oye, es Chie-kun, gritó Gwen mientras la pareja se alejaba del grupo. Y tú también, Godwitch-sensei. ¿A dónde van? Deberían haber pensado en una mejor excusa, dijo Ozpin, un poco divertido por la rapidez con la que ambos decidieron irse sin decir nada más. Me pregunto qué clase de rumores se correrían en la escuela por esto, murmuró Yan con un toque de malicia en la mirada. Alumno y profesor están enamorados en medio de una evacuación. Señorita Xiaolong, gritó Godwitch a la niña, con la ira ardiendo en sus ojos. ¿Qué? Estaba pensando lo mismo que todos, explicó Yan con una sonrisa de suficiencia que no cuadraba para nada con el sudor que le caía por la frente. Nadie pensaba eso, dijo Ruby con expresión inexpresiva. Ruby, cállate, exclamó Yan mientras, desesperadamente, le tapaba la boca con un dedo a su hermana pequeña. Gwen continuó llamando a Jaune y Glinda para que regresaran, mientras lo hacía Toka mantuvo sus ojos en la parte posterior de ellos mientras todavía parecía extremadamente preocupada. En el aire, invisible, el Fraxinus sobrevolaba la ciudad a la espera de que el terremoto espacial revelara el nuevo espíritu. Mientras tanto, dentro, Jaune corría para llegar a la sala de mando. Aquí estás, dijo Ace al ver entrar a Jaune. El terremoto espacial acaba de ocurrir. Y a juzgar por su despreocupación, puedo suponer que no hubo víctimas, dijo Ren con un pequeño suspiro de alivio. Hay que reconocer que sus protocolos de evacuación son bastante efectivos, dijo Ozpin antes de pensar en algo interesante. Quizás deberíamos construir búnkeres por la ciudad en caso de emergencia. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque el consejo es un grupo de bastardos codiciosos, respondió Godwitch con amargura. Cierto, es difícil de olvidar, suspiró Ozpin. Todos se giraron a mirar la pantalla. En ella se veía la imagen de un cráter gigante en medio de la ciudad. En el centro había algo, una luz verde que brillaba intensamente, pero permanecía inmóvil. Era casi como si estuviera esperando.
Esta vez no es muy grande, dijo Ace con los brazos cruzados. ¿Se refiere al tamaño del espíritu o al poder que emana de ella? Preguntó Nora ladeando la cabeza. Porque, sea como sea, tiene razón. Creo que se refiere a ellos dos, dijo Black entrecerrando los ojos. Un momento, no se parece a... Me gustaría decir que tuvimos suerte esta vez, pero el ermitaño siempre ha sido así, dijo Oleg mientras la pantalla se acercaba lentamente hacia la luz verde. Apariciones pequeñas y tratando de no llamar la atención causando el menor daño posible, dijo Ospin antes de asentir. El nombre es bastante apropiado. Tampoco debería haber muchos problemas, añadió Godwitch. Parece que sabe mucho más sobre este mundo que toca. Lo que nos lleva a preguntarnos cuánto tiempo lleva aquí, añadió Ospin con preocupación. Sin duda es ella. Exclamó Black de repente. Allí parada no estaba otra que Velvet, que incluso llevaba una sudadera con capucha de gran tamaño encima. ¿El ermitaño? Preguntó Jaune un poco confundido ante el título que le lanzaron. Velvet, dijo Ruby con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Creo que deberíamos haberlo esperado desde el principio. Vestía de forma demasiado extraña para ser una persona normal. No creo que ninguno de nosotros pueda comentar sobre esa parte, murmuró Weiss, mirando los uniformes de batalla que todos llevaban. Incluso en el día a día, cuando visitaban Vale. La señorita Escarlatina también logró sobrevivir sin causar un terremoto espacial. Al menos la primera vez que apareció, pensó Ospin con el ceño fruncido, intentando encontrar una teoría sobre el porqué. ¿Qué conexión hay entre estos eventos? ¿Y por qué causó un terremoto espacial en este caso en lugar de simplemente aparecer como antes? Ese es el nombre de este espíritu, explicó Weiss antes de notar la mirada en los ojos de su hermano, quien se preguntaba por qué la llamaban así. El registro indica que tiene un carácter tranquilo y dócil. Eso significa que Las no debería ser tan agresivo con ella como lo fue con Toka, ¿verdad? Preguntó Ruby con ojos llenos de esperanza, solo para ver la reticencia de los presentes. ¿Verdad? Su trabajo es matar a los espíritus antes de que puedan herir a alguien, ya sea por su propio poder o por el terremoto espacial, le recordó Weiss al líder con tristeza. Mientras sea una amenaza, nadie la dejará en paz, se lamentó Blake, y ella lamentó aún más que, hasta cierto punto, comprendiera el propósito de Last. Pero ahora que Jaune está aquí, hay otras opciones. Quizás podrían llegar a un acuerdo para que Jaune vaya primero y, en caso de que ocurra lo peor, puedan entrar, murmuró Ren, pero presentía que habría obstáculos. La pantalla hizo otro acercamiento y el rostro de Velvet apareció de inmediato. Jaune recordó al instante su breve interacción con ella en el santuario, dejándolo atónito ante la revelación de que era un espíritu. Conozco a esa chica, dijo Jaune, aún sorprendido por haber hablado con un espíritu. No puedo creer que un espíritu haya pasado desapercibido durante más de 2 días, se lamentó Godwitch mientras se masajeaba las sienes. Si algo hubiera pasado, si bien es lamentable que la única forma de detectar espíritus sea mediante terremotos espaciales, también nos da una idea de que están ahí fuera viviendo vidas normales. O al menos, ese es el caso de algunos de ellos. ¿Qué sería siquiera un trabajo para un espíritu? Preguntó Jan confundido. No sé, Toka podría ser catadora, comentó Nora encogiéndose de hombros. ¿Qué dijiste? Exclamó Weiss en estado de shock ante esta revelación. La conocí anteayer después de la escuela en el santuario, explicó Jaune con la mirada fija en la pantalla. No se detectaron perturbaciones espirituales en esa época, dijo Oleg mientras usaba su tableta para comprobar si habían detectado algo ese día. De ahora en adelante, tendrán que estar más atentos, dijo Blake con el ceño fruncido. Si no, descubrirán que hay más espíritus rondando, como si nada. Oh, vamos, ¿cuántos podrían ser? Jan ignoró el asunto un poco. Entonces es lo mismo que en el caso de Toka, ¿eh? Preguntó Weiss, algo preocupado. El haste está en movimiento, advirtió una chica mientras la pantalla mostraba 5 luces acercándose a la posición de Velvet. Están iniciando el fuego. Pero no ha hecho nada, excepto el terremoto espacial, pero no puede dejar de hacerlo. No es su culpa. Gritó Ruby en defensa de Velvet.
Una vez más, la razón por la que están allí es para detener la causa del terremoto espacial, y mientras ella esté allí, seguirán atacando mientras esté allí, se lamentó Ozpin con tristeza. Los 5 miembros de las no perdieron ni un segundo en disparar una lluvia de balas hacia Velvet y solo para asegurarse también dispararon un misil. Tras la explosión, una nube de polvo y tierra se levantó sobre el lugar donde se encontraba Velvet, y la chica salió volando, completamente ilesa. Después, Velvet comenzó a volar a su alrededor, pero a Lass no le importó e inmediatamente comenzó a disparar más balas hacia Velvet. Más débil, pero aún puede combatirlos, aunque tiene más problemas que Toca, comentó Ace mientras observaba los rápidos movimientos de Velvet en el aire. Supongo que es un poco más rápida, comentó Jan por la forma en que Velvet esquivaba en lugar de simplemente bloquear los ataques como hacía Toca. O tal vez esquiva mejor. Entre las chicas que intentaban matar a Velvet estaba Blake, quien apretó los dientes con irritación mientras Velvet volaba sin esfuerzo entre los disparos, y ninguno de ellos podía alcanzarla. ¿Todo eso por una niñita? Jaune le preguntó a su hermana con horror ante el nivel de violencia. No quiero sonar cruel, pero parece que el señor Schne se olvida del daño que pueden causar los espíritus, comentó Ozpin, esperando no despertar la ira de sus alumnos. Claro, da igual cómo se vean cuando cada uno de ellos puede acabar haciendo estallar un edificio entero, dijo Pirra sintiendo. Esperemos que no arriesgue su vida más de lo necesario. La apariencia del objetivo no le importa a Last, dijo Weiss, y aunque intentaba parecer profesional, claramente pensaba lo mismo que su hermano. Pero solo intenta huir, ¿no? Gritó Jaune, todavía furioso por la insensibilidad de Last al mostrar compasión hacia el espíritu que solo intentaba sobrevivir. Es realmente injusto, no hay necesidad de atacarla, dijo Ruby antes de inflar las mejillas. Y no quiero que nadie más repita que es su trabajo. Lo entiendo, pero solo estoy poniendo lo que quiero aquí en lugar de cómo son las cosas. Me parece bien, dijo Ozpin encogiéndose de hombros. Mientras sea un espíritu, no tendrán piedad, explicó Weiss mientras la pantalla mostraba a Last aún disparando hacia Velvet. Sin embargo, esta vez la explosión de uno de sus misiles la alcanzó, provocándole un pequeño grito de dolor. Definitivamente es más débil que Toca. Sus armas la dañaron, dijo Jan, estremeciéndose al oír el grito de dolor de la chica. Lo que significa que está en aún más peligro. Gritó Ruby presa del pánico. Tiene que ir a un edificio y entonces Jaune podrá acompañarla y empezar con todo el asunto de la romanización. Pensé que no te gustaba la idea de que Jaune y Toca involucraran a más espíritus en su futuro romance, dijo Blake con una leve sonrisa. Es mejor eso a que maten a Velvet. Jaune no pudo hacer nada más que observar cómo Ast intentaba matar a Velvet y cómo, aunque la chica tenía el poder de matarlos a todos, estaba haciendo más que intentar escapar de ellos. Weiss. Quiero salvar a esa chica. Exclamó Jaune mientras miraba a su hermana con una mirada decidida, igual que cuando quiso salvar a Toca. Una sonrisa se extendió por la sala. Todos los presentes estaban felices de que Jaune hubiera decidido ir a ayudar a Velvet, en lugar de simplemente dejar el asunto de lado porque ya no tenía espacio en su casa ni en su vida para lidiar con otra persona celosa. Justo cuando estaba a punto de dar otro paso, oyó algo, y en ese mismo instante se quedó paralizado. Era el inconfundible sonido de tacones golpeando el suelo, y justo antes de que lo alcanzara, apuntó hacia él con la lámpara de su pergamino. ¡Ah! Gritó una voz femenina irritada. Baja esa cosa. Aunque normalmente lo habría hecho de inmediato, Jaune estaba demasiado ocupado comprobando que la chica era realmente humana y no un monstruo. Tenía el pelo largo y negro y vestía un pijama oscuro y rojo que creía haber visto usar a Weiss. Jaune no podía realmente ver sus ojos ya que estaba usando sus manos para protegerlos de la lámpara de Jaune. Dije que pararas. Exclamó la niña y esta vez Jaune obedeció. Lo siento, solo quería asegurarme de que no eras un monstruo, dijo, y eso solo le valió la mirada confusa de la chica. Tengo una buena explicación. Espera un segundo, eres la líder del equipo JNPR. Exclamó la chica, y por alguna extraña razón, su enfado aumentó. ¿Me conoces? Preguntó confundido. Intentó recordarlo, pero la chica no le venía a la mente.
Nos conocíamos antes. Sus ojos se abrieron de par en par y parecía a punto de golpearlo, pero aún así le dedicó una sonrisa que ni siquiera él pudo ver que era amistosa. Bueno, si alguno de ustedes hubiera mirado a su alrededor, quizá me habrían visto. Soy Scarlett Hertz, líder del equipo Zafiro, y también estoy en todas las demás clases en las que tú y tu equipo están actualmente. Ah, bueno, eso lo explicaba. Realmente no estaba acostumbrado a mirar a sus compañeros a los ojos, por miedo a dar una mala impresión o a pelearse con alguien mucho más fuerte que él. Parece que tuvo un efecto completamente diferente. Pero esos asuntos no tienen nada que ver. Por su tono, no lo parecía. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando las salas de profesores. Sabes que vas a la sección sur, ¿verdad? No lo sabía, admitió Jaune mientras se rascaba la nuca. Lo sé. Porque los profesores están en la sección norte de la escuela. El tono de Scarlett estaba lleno de molestia e impaciencia, como si no pudiera creer que tuviera que estar allí, atrapada explicando algo tan simple. Bueno, discúlpame, dijo Jaune, ahora un poco más irritado. Estoy muy estresado, ¿por qué no me dejas en paz? Scarlett ni siquiera tuvo la oportunidad de replicar. Porque en ese preciso instante, el sonido de algo crujiendo se escuchó justo a su lado. Lentamente, se giraron para mirar en esa dirección y vieron una puerta sencilla. Jaune reconoció esa puerta, porque era la única que se había convertido en un elemento de moda. Era la habitación del equipo XFLY. Pero eso no importaba tanto, sobre todo ahora que una pequeña parte estaba congelada. Era una parte tan pequeña, no más grande que el pulgar amarillo, que empezó a crecer, haciéndose cada vez más grande a un ritmo muy lento. Entonces Velvet se detuvo, miró a los dos y se preparó para gritar. «Zadkiel», gritó Velvet lo más fuerte que pudo, mientras levantaba la mano. El lento aumento de tamaño del hielo no duró mucho, en menos de un segundo me había vuelto aproximadamente del tamaño de la cabeza de Jaune, el segundo había cubierto la puerta y en ese segundo final comenzó a crecer más allá de la puerta, cubriendo las paredes alrededor y el piso debajo de ella. Pero esto no fue lo más aterrador. Lo más aterrador de todo fue cuando oyeron algo. Algo justo detrás de eso, algo que gruñía. «¿Corremos?», preguntó Jaune ante la falta de armas. «Corremos». Scarlett por primera vez coincidió con un miembro de esos dos equipos. En respuesta a su grito, el suelo no solo tembló, sino que también se rompió en pedazos. Debajo se alzó una espesa niebla, y en ella se veía no solo una figura monstruosa, sino también unos brillantes ojos rojos. La figura comenzó a gruñir, sus ojos se dirigieron hacia Jaune y Toka, quienes actualmente yacían congelados en el lugar. «¿Acaba de invocar a un conejo gigante?», preguntó Nora sin miedo, sin nerviosismo, sin emoción. Tenía el mismo humor que quien pregunta si alguien más puede ver una mancha extraña. Sí, así parecerá, dijo Ruby mirando a Zadkiel con expresión atónita. Ya veo, dijo Nora antes de respirar hondo, de pie en el sofá y sonriendo con todas sus fuerzas. Es increíble. Esto es, dijo Jaune con incredulidad. Sin embargo, a Velvet no le importó lo que Jaune decía. Retrocedió un paso y saltó a la espalda de Zadkiel. Una vez allí, hundió las manos en su cuerpo blanco como la nieve, donde aparecieron dos círculos mágicos. Es como un robot gigante, dijo Nora con aún más emoción. Respiró hondo, se subió al sofá y griega. Señorita Valkyria, ni se atreva. Exclamó Godwitch irritada por las travesuras de la joven. No tenemos por qué tenerla dando saltos mientras intentamos ver la función. Nora se sentó, cruzó los brazos e infló las mejillas. Aguafiestas. Zadkiel cobró vida al instante, rugiendo mientras desataba una tormenta de nieve que casi hizo volar a Jaune y Toka. Todo a su alrededor se congeló. Era el mismo poder que emanaba de la espada de Ruby hacía apenas unos días. Ahora ha invocado a un ángel. Exclamó Ace mientras las alarmas sonaban en el interior de Fraxinus. Esto pinta mal. Corre, Jaune. Los ángeles no se ven así, he visto imágenes de ángeles, dijo Ruby con expresión confundida. Parecen personas, pero tienen alas. Lo cual es raro porque esos son solo aves faunísticas. ¿Qué clase de ángeles has visto?
Preguntó Blake un poco confundido. Ninguna imagen de ángel que he visto se parece en nada a eso. ¿Cómo son? Preguntó Toka con curiosidad. Principalmente muchos ojos. ¿Un ángel? Preguntó Jaune llevando su mano al comunicador. No me digas que te olvidaste de Sandalphon. Gritó Ace a su hermano con furia, haciendo que Jaune abriera los ojos de par en par al recordar la enorme espada. La espada era el ángel. Exclamó Ruby sorprendida antes de que una idea le iluminara los ojos. Los ángeles tienen forma de armas. No creo que sea así, señorita Rose, dijo Godwich frunciendo el ceño. Es más probable que simplemente fuera un nombre que los espíritus les dieron a sus armas. Un medio de identificación que cada uno de ellos tiene. Sería bueno saber más sobre este otro mundo, admitió Spin, llevándose una mano a la barbilla. Así podríamos saber más sobre ellos. Alrededor de la habitación, algunas estanterías frente a las ventanas se derrumbaron al romperse las ventanas. Desde dichas ventanas rotas, una lluvia de púas de hielo se precipitó hacia el edificio, intentando destruir por completo su interior. «Esquiva», exclamó Ren de repente, aunque no se le oía. Al ver que les lanzaban púas de hielo, Jaune se abalanzó sobre Toka para intentar defenderla. Toka. Tras placar a la chica, Yosinón se soltó de la mano de Toka. «Buena salvada», dijo Ospin, celebrando con el puño. Lamentablemente, parece que Fraxinus no puede apoyar a Jaune. Será mejor que se reagrupen para planear una nueva estrategia. Su entusiasmo es demasiado tranquilo, profesor, dijo Jan con una expresión de ligera sorpresa. Toka soltó a Yosinón. Ahora es la oportunidad de dar. Blake empezó a celebrar antes de ver cómo el viento se llevaba a Yosinón. No importa. Zadkiel permaneció en el centro de la habitación, mientras las púas de hielo se desprendían de las paredes y el suelo para rodearlo. En ese momento, el ángel recargaba su munición. Jaune y Toka solo pudieron observar con terror silencioso cómo Zadkiel soltaba otro rugido. Para alguien de aspecto tan inofensivo como Velvet, tiene un ángel de aspecto bastante aterrador, dijo Weiss, mirando al monstruo con los ojos muy abiertos. PSHHH, somos cazadores, en entrenamiento, dijo Jan con una sonrisa segura. Podríamos encargarnos de ello sin problema. Todos miraron a Jan en silencio, los ojos de cada uno de ellos mostraban que tendrían un problema luchando contra un espíritu y su ángel. Me refiero al miedo, se corrigió Jan rápidamente tras ver las miradas furiosas. Seríamos destrozados, pero lo haríamos sin miedo. El ángel se dio la vuelta y echó a correr. Sin embargo, había un muro en el camino, así que, ¿cuál era su plan? Era fácil. Destrozaba el muro por completo, pero debido a su fuerza, todo el costado del edificio se derrumbó, sorprendiendo a Last. Me pregunto qué les pasó por la cabeza al ver a Zadkiel atravesar la pared, se preguntó Ruby con curiosidad. Ya lo verás cuando te conviertas en cazadora, dijo Godwich con expresión apática. Aunque no lo creas, los Grimm tienden a interrumpir tantas conversaciones como sea posible. Zadkiel saltó de la pared frente al edificio y luego a la siguiente. El conejo gigante continuó saltando de un lado a otro, escapándose de todos para proteger a su usuario. Sin embargo, justo antes de que pudiera terminar de escapar, un misil lo golpeó directamente en el cuello, lo que provocó que Velvet dejara escapar un grito de dolor cuando la explosión también la golpeó. No perdieron ni un segundo para atacar, dijo Ospin con una mezcla de preocupación y aprobación. El entrenamiento que recibieron fue sin duda efectivo. Ahora que lo pienso, ¿quién los financia? Preguntó Godwich, lo que provocó que todos a su alrededor se formularan una nueva pregunta al respecto. El resto de las no perdió el tiempo y cada uno de los presentes disparó tantas balas como pudo para acabar con el enemigo. Zadkiel necesita mucha potencia de fuego para ser derrotado, y ni siquiera eso es suficiente, dijo Jan, impresionado por la resistencia del ángel. El problema ahora es que Velvet intenta huir, no pelear, dijo Weiss, preocupado por la chica. ¿Cómo planea escapar montada en un conejo monstruo de 5 metros? Con mucho estilo, dijo Nora asintiendo con la cabeza y sonriendo. Aunque las balas rebotaron en el cuerpo del ángel, este no parecía nada complacido con los ataques, así que se giró, y su pupila vertical se redondeó repentinamente.
Una cortina de nieve se desprendió del cuerpo del ángel, cubriéndolo por completo tanto a él como a su portador. Una vez que la nieve desapareció, se hizo evidente que ninguno de los dos estaba presente. Vaya, parece que tenías razón, Nora, dijo Ren asombrado, mirando por toda la pantalla en busca de Zadkiel y Velvet. ¿No lo soy siempre?, preguntó Nora con un tono de voz excesivamente elegante. ¿Cómo se pierde un conejo blanco de 5 metros que congela todo lo que toca? Se lamentó Ace con irritación. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Te lamentas demasiado por esto, dijo Blake, aunque debería ser ella quien lamentara toda la situación, ya que fue su unidad la que perdió el rastro. ¿La perdimos?, se preguntó Blake, mirando por todo el callejón en busca del espíritu. Todos regresen a la base. El comandante ordenó al comunicador. Al oír la orden, Blake se dio la vuelta y lo que vio realmente la sorprendió. Todos miraban la pantalla con preocupación. ¿Qué había encontrado Blake? Y, más importante aún, ¿qué había allí? Todos, excepto uno, no supieron encontrar una respuesta. Va a ser bastante irritante recuperarlo, suspiró Godwich con cierta irritación. Mientras tanto, en el edificio destruido, Toka y Jaune seguían allí, sentados en la habitación, esperando a que Last se marchara. Por suerte, parecían estar más concentrados en investigar a dónde había ido Velvet. ¿Estás bien, Toka?, preguntó Jaune con preocupación. Estoy bien. Suéltame ya. Toka se quejó, empujando a Jaune lejos de ella y luego levantándose. Y luego está Toka, dijo Jan con una mueca. Así que el problema ahora es que Velvet anda suelta y Toka está enfadada con Jaune. Lo único que podría empeorar esto sería un nuevo espíritu, murmuró Weiss, apretándose el puente de la nariz y con cara de estar a punto de entrar en pánico en cualquier momento. Toka, llamó Jaune un poco confundido. No me toques, exclamó Toka empujando a Jaune una vez más. Sin embargo, parece que la explosión de hielo golpeó a Jaune, pues en el momento en que la mano de Toka tocó su brazo, la expresión del joven se transformó en una de dolor. Al ver el daño que le causó a Jaune, la ira de Toka dio paso a la preocupación, que se transformó en ira al recordar los recientes acontecimientos. Ella no lo odia, eso es positivo, dijo Ruby, intentando ver el lado positivo. Y antes de que nadie lo diga, sí, sé que quiere estar enojada con él para seguir enojada con él. A menos que la pongan aún más celosa hasta el punto de que ya no puede estar enojada con él. Exclamó Jan, actuando como si fuera una gran idea en lugar de una terrible. De repente, oyeron un golpe en la cara y todos empezaron a mirar a su alrededor desesperados, buscando la fuente del sonido. Sin embargo, como ninguno lo encontró, decidieron que quien se había irritado con el comentario de Jan había sido Hypnos. De todas formas, ¿la prefieres a ella sobre mí, no?, preguntó Toka con un tono triste mientras se daba la vuelta. ¿Qué? Esto va a ser irritante, suspiró Weiss. Madre mía. ¿Qué problema?, suspiró Weiss mientras observaba todo el evento a través de la pantalla del Fraxinus. Ajá. Tú y tu otro son mucho más parecidos de lo que pensabas al principio, exclamó Jan, pinchando a Weiss en el costado. Oh, cállate Xiaolo, comenzó Weiss antes de que se escuchara un sonido bastante sutil sobre sus cabezas. Ah. Para quienes les gusta que, en cuanto a Scarlett, porque se parece a Kurumi pero tiene una personalidad diferente. Esto se debe a una razón muy simple. Quiero darles una opción. Pueden votar por este personaje que se parece a Kurumi o por un personaje ya canon. Por cierto, si votan por Kurumi, la situación sería más parecida a la de Yoruyasa. El equipo Safi, como cualquiera de ustedes que conoce Ruby, es un equipo odd conformado por Scarlet Hearts, basada en la Reina de Corazones. Roja, Alba Snow, basada en la Reina de las Nieves. Blanca, Fern Victory, basado en el monstruo de Frankenstein. Verde, Viola Marine, basada en la Bruja del Mar. Morada,